de cómo hacer compras seguras en Internet aprovechando la temporada navideña y cómo cuidarse sobre todo de los delitos informáticos. Está conmigo Roberto Martínez, él es analista de seguridad senior de Kaspersky para hablar de este tema. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido a familia.com. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, en verdad es una fecha que a todos nos toca y que es un hábito que todos tenemos que aprender en algún momento, ¿no? El hecho de comprar por Internet. Pero 2020, y en Kaspersky lo saben, ha sido un año realmente difícil para la seguridad informática porque la cantidad de vulneraciones que han habido, de intentos de vulneración que han habido este año es tremenda. Cuéntanos un poco, para entrar en calorcito respecto a la inseguridad informática, ¿cómo nos ha ido este 2020 y cómo ha visto Kaspersky el incremento de la inseguridad informática en lo que va del año? Bueno, yo creo que esto fue un parteaguas. Si bien es cierto, se veía venir un incremento en la actividad cibercriminal debido a que cada vez más personas utilizan su dispositivo digital para hacer compras en línea o para hacer transacciones bancarias. La verdad es que la pandemia vino a acentuar esto. La razón es muy simple. Hay más personas, se convierte en algo más atractivo y cuando un cibercriminal busca un beneficio financiero, pues el costo-beneficio es muy atractivo, ¿no? Claro, y justo en septiembre, octubre publicaron en Kaspersky una nota acerca de la cantidad de intentos de ransomware y actividad ilícita de phishing, que en verdad es escandalosa. No recuerdo, creo que cada 18 segundos hay un ataque, una cosa que es absolutamente rara por la cantidad de intentos de secuestro de información que hay en Latinoamérica, es gigante. Sí, sobre todo, mira, realmente anteriormente mucho el enfoque era hacia los usuarios finales, pero ahora obviamente también a las empresas, porque muchos se vieron obligados a enviar a sus colaboradores a trabajar desde casa, pero no tenían ni la infraestructura ni tenían la forma de cómo proteger. Entonces hubo mucha improvisación en esta primera etapa y eso fue aprovechado por los cibercriminales. Aparte, por ejemplo, hubo incrementos en el tipo de ataques, particularmente en phishing, que es muy dirigido hacia usuarios finales y donde, especialmente en este tipo de fechas, donde se hacen muchas compras, buscan robar sus datos bancarios o sus credenciales para poder hacer compras de manera fraudulenta. Tal cual, justo recordaba, hicimos una nota en newsgeek.com, el portal de tecnología de RPP, sobre esto. Cada 18 segundos ocurre un ataque de ransomware en Latinoamérica, 5.000 intentos de secuestro de información ocurren a diario en la región, y nosotros en el Perú tenemos un margen de un porcentaje, mejor dicho, de 5,56% de detecciones de este tipo de eventos. Brasil ha detectado casi la mitad de intentos. Y en Latinoamérica, 2 de cada 3 equipos o dispositivos, teléfono, PC, lo que sea, tienen vulnerabilidad crítica. Más del 50% de computadoras de la región utilizan Windows 7. Hace 2 generaciones de Windows, es un sistema operativo que ya es obsoleto, y 5% utiliza XP, que es un software de hace casi 20 años. O sea, de hecho, no nos estamos cuidando para nada porque la sensación de inseguridad informática todavía no la tenemos muy clara, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo aquí, Roberto, cuando yo tengo este tipo de entornos o este tipo de sistemas operativos, que es el primer contacto hoy en el home office? ¿Qué ocurre porque no tengo actualizado mi software? Bueno, básicamente el proveedor a partir de cierta fecha deja de dar el soporte, por lo tanto si se descubre una nueva vulnerabilidad por parte de un potencial atacante, quedas expuesto, es decir, no hay protección. Y acabas de mencionar un dato interesante, todavía hay muchas compañías y todavía hay muchas personas que utilizan sistemas operativos obsoletos. Es más, Latinoamérica es una región donde se utiliza mucho software pirata. ¿Y cuál es la relevancia de esto? Pues simplemente el hecho de que al no tener protección estamos exponiendo nuestra información y yo creo que aquí el factor más importante es la falta de conciencia o de conocimiento de lo que eso puede representar, el daño que puede impactar en un usuario o incluso en una compañía. Y acá viene un poco también en la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando decimos yo no tengo nada que ocultar o al final de cuentas pueden abrir, yo no tengo nada que esconder, total, tiene mi usuario y contraseña, no es tan grave. O sea, en verdad eres parte de una cadena. O sea, te están usando a ti como señuelo para llegar a alguien seguramente más importante y acceder a esa información que a la larga podría perjudicarte. Antes de ir a la pausa, remarcar que este informe de Kaspersky salió en octubre y mencionaba que 517 millones de ataques fueron bloqueados
en los primeros 9 meses del 2020, de enero a septiembre del 2020. Ojo, 517 millones fueron bloqueados. Se bloquearon 1.400 intentos de vulneración de información cada segundo en Latinoamérica. Si eso no te para los pelos de los brazos, pues no sé qué estás esperando para defenderte. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar de cómo defendernos, de cómo establecer medidas claras, eficientes, seguras, para que no nos roben ni el dinero, ni los datos, ni nos suplanten la identidad, que son los 3 elementos seguramente más cercanos a nosotros que hay que defender. Pausa y regresamos luego del corte aquí en familia.com por RPP Noticias, La Voz del Perú. Está conmigo Roberto Martínez, él es analista de seguridad senior en Kaspersky y estamos hablando de esto, de cómo hacer para que te cuides, de las recomendaciones claras y efectivas para que tú te puedas cuidar. Incluso ayer se conoció, lo pusimos en newsgeek.com, el portal de tecnología de RPP, que un hacker asegura haber obtenido credenciales de altos ejecutivos de distintas empresas en el mundo desde cuentas de Microsoft y Office 365. Que para los que estamos metidos en esto, es muy difícil ver que Microsoft vaya fallando en el tema de la seguridad, pero parece que este hacker que ha vendido varias credenciales entre 100 a $1.500 cada una, ha mostrado pruebas públicas con nombre, usuario y contraseña de CEOs, CFOs, gerente operativo, directores, vicepresidentes, gente de alto cargo. Incluso menciona que tiene las credenciales de un CEO de una empresa mediana de software en Estados Unidos y los datos del director financiero de una cadena de tiendas de la Unión Europea. Así estamos. O sea, y han sido comercializados en foros ocultos en Rusia. Exploit-in es el foro que se menciona. Pero bueno, seguramente lo sientes muy lejos, pero los delincuentes están atrás de tu dinero, tu experiencia digital. Roberto, ¿cuáles son los cuidados o elementos preventivos que un usuario promedio debe considerar para empezar una experiencia más grata en línea y no ser estafado, no encontrarse con estafa? Porque hoy las estafas incluso llegan por WhatsApp. Sí, bueno, principalmente una de las principales acciones que hay que ver es tener la conciencia de que esto les puede suceder. Tú dijiste algo muy cierto. Normalmente pensamos que esto va a ser lejano, que va a pasar en otros lugares, pero la realidad es que esto se puede presentar y cada vez más frecuentemente en Latinoamérica. Lo que nosotros vemos es que hay un crecimiento bastante sostenido y tú lo mencionabas, cada vez hay más grupos que se dedican a esto. Entonces, realmente está más cerca de lo que imaginamos. Hay que practicar una ciberhigiene, tenemos que ser conscientes, todos ya tenemos una vida digital. Es decir, el pensar a mí no me va a suceder o que me pueden robar a mí, yo les puedo decir que su dirección de correo, tan solo su dirección vale dinero. El hecho de que ustedes visiten una página web y que esa página web, por ejemplo, cargue un programa en su computadora en donde empiece a minar o crear monedas digitales, por ejemplo, bitcoins, ya está representando una ganancia para los atacantes. Incluso está consumiendo recursos de su computadora. Ustedes van a tener que pagar más luz al final en su recibo mensual o semestral de lo que pagaban anteriormente. Y entonces aquí ustedes están ciertamente afectados. No importa que no usen banca en línea, no importa que no hagan compras en línea. Entonces, un punto es saber, todos tenemos una vida digital, practicar una ciberhigiene, ser corresponsables, es decir, no delegarle el tema de la seguridad a alguien más. Nosotros tenemos que tomar acciones. Así como las personas no irían a una zona peligrosa de la ciudad a las 2 de la mañana, totalmente indefensos porque saben el riesgo que esto representaría, en la vida digital tampoco debemos de hacerlo. No debemos de visitar cualquier sitio, no debemos de dar clic a cualquier link que nos manden por una red social, que nos manden por WhatsApp, así parezca venir de un familiar, de un conocido. Tenemos que pensar 2 veces antes de dar el clic, tenemos que corroborar. Si mi contacto aparente me está diciendo que descargue un programa o que le dé clic para entrar a alguna promoción, primero tengo que preguntarle si verdaderamente me lo envió. Esas acciones nos hacen más proactivos, nos hacen más corresponsables. Y por otro lado, hagamos uso de la tecnología. Hay mucha tecnología que puede ayudar a protegernos, incluso gratuita. Es decir, hay que tener programas que no solo detecten virus o malware, sino que detecten comportamientos sospechosos en la computadora, que nos ayuden a validar si nosotros entramos a un sitio web, si ese sitio web realmente es auténtico y no es un sitio que está buscando robar, por ejemplo, nuestras contraseñas. Claro. Justo ayer recibí una notificación porque estaba, cambiando algunos detalles de mi cuenta de Google, que es la que casi todos usamos, ¿no? Un @gmail.com, y ya te da una cuenta de Google.
Y pues entro a la verificación de seguridad y me salió un punto rojo que me decía tienes severos problemas o problemas críticos en el tema de seguridad. Y yo dije, ¿qué cosa? Entro y veo que Google me está avisando que tengo 42 contraseñas hackeadas de todas las contraseñas que Google Chrome guarda de mis servicios. 42, yo no me había dado ni cuenta. Y son servicios que son seguramente muy efímeros de uso, que son portales seguramente temporales que uso para entrar a información o algo, y que había puesto contraseña ahí y que tenía 179 servicios en donde estaba usando la misma contraseña. Me dio una vergüenza propia, así que dije, vamos a cambiar todo esto. Empecé a hacerlo a mano, contraté un servicio para cambiar mis contraseñas, ya estoy bien, pero es que a veces no nos damos cuenta, que es lo peor de todo. Efectivamente, y esa falta de conocimiento es la que nos hace ir por la vida sin cuidados. Sí. Yo siempre pongo esta analogía. Imaginen ustedes que están en una habitación completamente oscura y que en algún punto alguien los va a golpear o les va a querer hacer daño, pero no saben ni en qué momento, ni saben de qué manera, ni saben por dónde. La falta de conocimiento en los riesgos que puede haber de la tecnología nos pone justamente en esa posición. No sabemos qué nos va a pasar, no conocemos, no tenemos la conciencia de qué puede suceder. Ahora, esto tampoco tiene como fin asustar o de alguna manera transmitir el mensaje de que no se use tecnología. Por el contrario, la tecnología está aquí para beneficiarnos, está para hacer más fáciles nuestras vidas y definitivamente va a marcar una diferencia. Hoy día ustedes pueden estar seguros en casa haciendo compras por internet, haciendo operaciones financieras, sin necesidad, por ejemplo, de ir a exponerse a un lugar donde puede haber mucha gente. En temas de pandemia, pues es maravilloso. El único tema es ser conscientes, eso es todo. Y ahorita mencionabas algo interesante, ¿no? El usar, por ejemplo, contraseñas repetidas se puede minimizar utilizando gestores de contraseñas. Hay muchos gestores que pueden ser útiles y que pueden ayudar a no tener que memorizar esas contraseñas o a no tener que repetirlas porque un sistema o un programa nos puede ayudar a gestionarlas. Entonces, ese tipo de acciones pequeñas realmente van a marcar una diferencia para que estemos más seguros en el mundo digital. Ya para cerrar, querido Roberto, danos 3 recomendaciones clave para que esta fecha no sea tan difícil y que la gente pueda sentirse realmente segura, porque al final de cuentas la seguridad no es un derecho que alguien más va a ayudarte a construirlo, ¿no? La seguridad está en uno mismo y es nuestro deber construir nuestro propio nivel de seguridad, establecer nuestros propios criterios de seguridad. 3 recomendaciones doradas que puedes darle a la audiencia de RPP. Bueno, principalmente asegúrense cuando están buscando ofertas de que si lo hacen, por ejemplo, por algún buscador como Google, realmente sea el sitio del proveedor, es decir, de la tienda donde quieren comprar, porque a veces los cibercriminales pagan porque sus links aparezcan, sus enlaces aparezcan al principio y entonces podemos caer engañados, ¿no? Entonces siempre validar el sitio donde se va a comprar, la reputación del vendedor es muy importante. Es decir, las grandes compañías invierten en seguridad, invierten en tecnología, pero también las pequeñas hay que darles la oportunidad, están iniciando y realmente quieren aprovechar este tipo de mecanismos. Simplemente validemos que sea el proveedor original. Por otro lado, si tiene una aplicación móvil, muchas veces es preferible utilizar la aplicación móvil, siempre que ésta se baje del sitio oficial y se valida que sea la original. Es muy importante que las compras se realicen en equipos que estén protegidos, que tengan ciberhigiene, es decir, si en un equipo se tiene instalado algún software pirata, pues es un riesgo alto. Y si en el mismo equipo yo quiero hacer compras en línea, pues yo no sé si, por ejemplo, hay instalado un malware que me vaya a robar mis credenciales. Entonces, tratar de hacerlo en equipos, y aquí me estoy refiriendo no solo en computadoras, estoy hablando también de los teléfonos, porque el incremento que ha habido en virus o malware para dispositivos móviles creció de manera importante. Entonces, esa sería otra recomendación. Y siempre, si se puede, tener las alertas de los bancos activadas. Es decir, que el banco me notifique cuando se haga una compra y de esta manera yo me puedo enterar rápidamente si alguien está haciendo mal uso de mi información. Antes de darte las gracias de manera oficial, Roberto, solamente quería preguntarte esto que siempre me encanta preguntar. Y atentos a los que en el Perú y en Latinoamérica que escuchan la transmisión de RPP por internet en rpp.p están pendientes siempre de este detalle. ¿Se puede también utilizar malware desde iPhone?
Sí, definitivamente. Hay muchas creencias, ¿no? Por ejemplo, siempre se hablaba que el malware era exclusivo de Windows o que realmente el problema estaba en Windows. En realidad no tiene que ver con ninguna plataforma tecnológica. Ha habido un incremento en el malware que existe, por ejemplo, en plataformas iOS o en las mismas Mac, porque realmente es posible. Claro, el ecosistema propio es más cerrado el ecosistema de un iOS que de un Android, y eso reduce el número de posible malware que puede existir. Pero eso no quita definitivamente que un dispositivo iPhone pueda ser comprometido. No, solamente quería dar en el orgullo a todo el mundo que se llena la boca diciendo que con iPhone no pasa, con Mac no pasa, que con Apple no pasa. Sí pasa menos, pero te puede pasar a ti. Tú puedes ser el caso 1 en 1.000.000. Nunca te descuides. Roberto Martínez, analista de seguridad senior de Kaspersky, muchas gracias por tu tiempo y buen fin de semana. Muchísimas gracias por la invitación, fue un placer estar con ustedes. Muy bien, son las 11:01 de la mañana en la República del Perú. Tenemos que ir a una pausa para el gran resumen de la hora y luego seguimos hablando de otros temas. Vamos a hablar de la Feria del Libro Ricardo Palma. Ahora va a ser digital. ¿Cómo va a ser? Después de la pausa te enteras. Esto es familia.com por RPP, la voz del Perú.